Y bueno, pues tenemos el día de hoy esta charla que vamos a compartir que se llama ¿Cómo mantener viva nuestra inspiración? Que la verdad es que es un tema que a mí me ha dado mucho que pensar a lo largo de mis varios años ya de practicar el Dharma, ¿no? Porque en varias ocasiones me he encontrado en baches de inspiración, ¿no? Que a veces me es muy difícil manejar porque, pues, ¿cómo sale uno de ahí, no? Una vez que uno se cae en el bache. Uy, ¿cómo sales de ahí? Y todos hemos tenido la experiencia, supongo, de estar ahí en estos baches de desmotivación, de aburrimiento, de falta de ánimo, que asociamos con la falta de inspiración, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacerle para que la llama de nuestra inspiración esté prendida, esté activa todo el tiempo, ¿no? Uy, ya se me trabó esto. Ahí está. Bueno, entonces primero, pues, ¿qué es la inspiración? La inspiración claramente es algo que necesitamos para vivir, ¿no? Necesitamos estar inspirados para poder tener una vida plena, significativa, feliz. La necesitamos, la motivación para trabajar, para echarnos a andar, para ponernos en marcha, involucrarnos con nuestros quehaceres cotidianos. Si alguno de ustedes se dedica a labores creativas, como la música, el arte, incluso la ciencia, necesitamos inspiración para la actividad creativa, ¿no? Probablemente es ahí donde más necesitamos la inspiración, porque si no estamos inspirados, sencillamente, pues no creamos, ¿no? Justamente la inspiración se asocia con la actividad creativa. Y por supuesto, para practicar el Dharma. El Dharma, para aquellos que nunca han oído esta palabra, si conocen la palabra Dharma, todos. ¿Hay alguien que no haya oído la palabra Dharma? Muy bien. Sabine, ¿nos puedes explicar qué significa la palabra Dharma? Ándale, explícanos. Sí, puede significar la enseñanza o la verdad. Ajá. Ajá. Sí, exacto, es una palabra que tiene muchas acepciones, ¿no? La verdad, la realidad, la enseñanza. En este caso también se hace referencia a ella como la enseñanza del Buda, ¿no? Entonces el Dharma es la enseñanza del Buda. Básicamente es el budismo, ¿no? Nosotros los budistas al budismo le llamamos Dharma. Entonces necesitamos inspiración para practicar el Dharma, para nuestra práctica espiritual finalmente, ¿no? Entonces yo siento que para todas estas cosas hace falta la inspiración. Y quiero, en esta primera parte de la charla, quiero compartirles algunas citas muy interesantes que me encontré. Una de ellas es de este escritor estadounidense contemporáneo que se llama Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, no sé dónde será ese apellido. ¿Alguien había oído hablar de Chuck Palahniuk? ¿No? Palahniuk. Bueno, pues este escritor estadounidense tiene esta frase, ¿no? Todos los esfuerzos del mundo no importan si no estás inspirado. O sea, que hay veces que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra práctica del Dharma puede depender de nuestro esfuerzo, de nuestra energía, de nuestro empuje, digamos. Pero si no estás inspirado, todo ese empuje no va a ningún lado. Toda esa energía, todo ese esfuerzo no va a ningún lado. Entonces, vivir, trabajar, crear, practicar, ¿no? Entonces, sí, la inspiración es un tema muy central de nuestras vidas. Y por eso me pareció interesante el título de esta charla, ¿no? ¿Cómo hacerle para que la inspiración esté despierta? Ahora, ¿cómo se siente la inspiración? Es interesante esta pregunta. ¿Dónde se siente? ¿La podemos identificar como que se siente en alguna parte del cuerpo? Cuando ustedes están inspirados, ¿dónde sienten la inspiración?
Mira, luego Karen se tocó aquí, tú también. Aquí se siente la inspiración en el pecho y en la parte más alta del pecho porque se tocaron aquí. Tú te tocaste más acá hacia el plexo solar, ¿no? Sí, se siente aquí, ¿verdad? Se siente aquí. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo podrían describir? ¿Cómo qué? Motivación. Como energía, ¿no? Como aspiración. A mí se me figura algo casi como que algo se eleva, ¿no? Entonces sí, la inspiración la podemos identificar, podemos aprender a identificarla. ¿Y para qué nos sirve identificarla? Pues básicamente para poder usarla a nuestro favor, ¿no? Para poderla poner al servicio de nuestros ideales, al servicio de nuestros objetivos, de nuestras metas, ¿no? Para poder movernos en la dirección que queremos, ¿no? Ahora, aquí puse esta pregunta, ¿no? ¿La podemos usar? Porque la palabra usar es algo que se asocia con inspiración o no. Porque muchas veces la palabra usar se asocia con aspectos como productivos, como muy prácticos, ¿no? Y la inspiración no necesariamente sirve, digamos, para nada en un sentido práctico, pero sencillamente que es lo que nos permite vivir. Es como podríamos decir, ¿no? El arte sirve para algo o no sirve para algo. Este valor contemplativo, valor intrínseco, estético del arte, probablemente no sirve para nada, pero finalmente es una parte fundamental de nuestra vida como seres humanos. Entonces, independientemente que la inspiración se use o no se use para fines prácticos, es algo muy importante que queremos tener en nuestras vidas, ¿no? Me gustó este dicho que encontré de Paul Claudel, escritor francés del siglo pasado y antepasado, que dice, miren qué bonito, dice, el viejo poeta siente poco a poco que un verso se apodera de él como un estornudo. O sea, ¿cómo vienen los estornudos? Pues aparentemente vienen así como espontáneamente, ¿no? Como que uno no los controla, como que de pronto, ¡pum!, se aparecen, ¿no? Y aquí Paul Claudel hace referencia a que la inspiración así es, un poquito como súbita, es súbita. No tiene uno mucho control sobre ella, pero poco a poco se apodera de ti, ¿no? Se apodera de ti y esta sensación como de que de pronto la inspiración te cubre toda, que te abarca toda, ¿no? Y ¡boom!, se produce algo que sale, algo que emerge de esa inspiración y que se genera una creación. La actividad creativa justamente es ese estornudo al que hace referencia aquí Paul Claudel en la forma de un verso, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escrito poesía alguna vez o escribe. Ah, pues Rocío, ¿verdad? Tú escribes, claro. ¿Y cómo es la inspiración? De pronto, ¡fum!, te sale un verso, dices, wow, hasta te sorprende a ti misma, ¿no? Te sorprende a ti misma y dices, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? ¿De dónde vino? ¿De dónde viene cuando viene la inspiración? ¿Cómo? Inesperado, no es que inesperado. O sea, no exacto. La inspiración cuando quiero, sino cuando viene. Cuando viene, ¿no? Cuando viene, sí, exactamente. Como el estornudo, ¿no? Y te provoca como una necesidad de crear, ¿no? Ajá. La necesidad creativa incluso surge como una necesidad, ¿no? Exacto. Aquí debajo de esto hay un texto que dice, ¿de dónde viene la inspiración? Justamente es la pregunta, ¿no? ¿Se puede cultivar? Y aquí viene, fíjense qué bonita este comentario de Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, ¿no? Dice, soy uno que cuando amor me inspira, y fíjense, está poniendo aquí amor con mayúscula, ¿no? Como si amor fuera una musa, como si amor fuera un personaje, podríamos decir, o una especie de deidad, ¿no? Cuando amor me inspira, anoto. Y de esa forma voy expresando aquello que me dicta. O sea, es como si en este caso la pluma de Dante fuera amor escribiendo a través de él, ¿no?
como si él, Dante, no tuviera nada que ver con la creación y fuera amor el que de pronto se hace presente y se plasma en la obra, ¿no? Y además me encanta que el personaje sea amor, no es cualquier otro, ¿verdad? No es viento, no es roca, no es lluvia, es amor. Como la capacidad creativa y la capacidad inspiradora del amor. No nada más el amor romántico, por supuesto, no necesariamente se está refiriendo al amor romántico, ¿no? Sino al amor como el motor del mundo finalmente, ¿no? Después tenemos otra cita de Ovidio, miren qué interesante esta, Ovidio, un poeta de la antigua Roma. Un Dios habita en nosotros. Noten que aquí Dios está con minúscula, está refiriéndose, bueno, pues a cómo se concebían los dioses en la antigua Roma, ¿no? Como estos seres, estas pequeñas deidades que no necesariamente tenían poderes absolutos, pero un Dios habita en nosotros. Cuando Él se agita, llénase de ardor nuestro espíritu. Este impulso es el que hace germinar las semillas de la celeste inspiración. Este impulso de un Dios que vive dentro de nosotros y de pronto se agita, ¿no? Me gusta mucho la imagen como de estar de pronto poseídos por un Dios, y eso es lo que hace germinar la semilla de la celeste inspiración. Miren qué bonito además el adjetivo, ¿no? La celeste inspiración, como que viene del cielo, ¿no? Después otra cita de Chuck Palahniuk: la inspiración necesita enfermedad, heridas y locura. Esta cita tiene un poquito de otro sabor, ¿verdad? Otro sabor, pero ¿la reconocen? ¿Reconocen que la inspiración necesite locura? ¿No? No viene de pronto cuando uno está en el azote, ¿no? No han estado azotados. Cuando uno está verdaderamente en aparentemente un hoyo de sufrimiento, puede ser un momento increíblemente creativo. Por ejemplo, se hablaba de que el genio Beethoven era un personaje muy turbulento, ¿no? Vivía pues en el fondo del infierno por momentitos, ¿no? De hecho, no sé si ustedes saben, pero Beethoven estuvo a punto de suicidarse. Se fue a meter a un pueblito que se llamaba Heiligenstadt, ¿verdad? Así se pronuncia, Heiligenstadt. Y ahí escribió su testamento. Hay un famoso testamento de Heiligenstadt, de Beethoven, porque se iba a suicidar. Y básicamente decidió no suicidarse, ¿no? Y decidió dedicarse a la labor creativa de sus últimas épocas de su vida. Y de ahí salió la Novena Sinfonía, ¿no? Se dice que de ese evento del suicidio fallido de Beethoven salió la Novena Sinfonía. Sí, se quedó sordo tiempo antes ya. Chopin sufrió muchísimo de enfermedad, bueno, tuvo tuberculosis, Chopin. Sí, Chopin, sí. ¿Sí, Paolo? De Beethoven, a mí algo que siempre me impactó es que fue el 11º hijo y era indeseado y quisieron matarlo. Sí. Beethoven fue el 11º hijo de una familia. Exacto. Sí, tuvo una infancia muy difícil, tuvo una vida muy difícil, y a pesar de eso, bueno, su creatividad, su genio, su inspiración, pues quién lo duda, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esta asociación entre la inspiración y a veces estar ahí rondando cerca de los infiernos. Y más adelante voy a retomar esta cita de Chuck Palahniuk, porque voy a hacer referencia a esa vena, digamos, de la inspiración. Y una última cita de Nach. Nach es un rapero español que dice: busca ventanas y no espejos para inspirarte. Miren qué bonita cita esa, ¿no? O sea que para inspirarse hay que mirar para afuera y no estar clavado viéndose a uno mismo, ¿no? Que en la medida en que estás centrado en ti mismo, estás encerrado en ti mismo,
o en ti misma. En esa medida te desinspiras. ¿Quieres inspirarte? Abre la ventana, quita el espejo y abre la ventana, mira para afuera. También más adelante voy a tocar esta cita nuevamente. Bueno, aquí dice, la inspiración es el viento que hincha las velas de nuestro barco. Me gusta mucho pensar, a mí me gusta mucho la metáfora de los barcos por alguna razón, ¿no? Pensar en que somos un barco por la vida. Y los barcos de vela tienen esta imagen que me gusta mucho porque en alguna medida no son completamente independientes, ¿verdad? Dependen del viento, dependen de la energía del viento para moverse. Y no nada más tiene que venir el viento y ya, ¿no? Sino tiene uno que aprender a mover las velas y a ponerse en la posición adecuada para que la vela te vaya llevando en la dirección que quieres irte. No sé si alguna vez han intentado manejar un barquito de vela, pero tiene su arte, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo? Sobre todo si hay tiburones. Entonces, al igual que el viento, es importante que uno aprenda a usar la inspiración. Que uno aprenda a usar estas ráfagas de viento que de pronto no las controlas, ¿no? Como que llegan, pero en el momento en el que llegan hay que aprovecharlas para la creatividad, para el crecimiento incluso, para la vida, para el servicio, ¿no? Y buscarla, ¿no? Yo creo que también no te puedes quedar esperando a que llegue la inspiración, porque muchas veces no es así. Yo soy pintora y tienes tú eres pintora. Ajá. Y tienes que, hay que buscarlas. Muchas veces la inspiración. Buscar la inspiración, exacto. Sí, y más adelante vamos a ver precisamente cómo la buscamos, ¿verdad? Cómo buscamos la inspiración. Bueno, también hay momentos en donde pasamos por periodos de calma chicha. ¿Ustedes saben qué son las calmas chichas? No. Pues esos momentos, por ejemplo, como el de la imagen de este barquito, ¿no? La vela completamente caída. Se dice, por ejemplo, que para los piratas y los barcos que luego andaban ahí por diferentes partes del mundo, que eran barcos de vela, ¿no? En el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Cuando llegaban justo al Ecuador, en el Ecuador tenemos que los vientos alisios parten hacia el norte y hacia el sur. Pero en el medio Ecuador luego no hay viento, ni para arriba ni para abajo. Entonces era peligroso pasar por el Ecuador porque corrías el riesgo de que te agarrara una de esas calmas chichas. Y ahí estabas, por días, por semanas, ¿no? Ya estás parado a la mitad del océano con ese calorón del sol del Ecuador. Se te está acabando el agua, se te está acabando el alimento. La gente se está enfermando, ¿no? Y tú ni para adelante ni para atrás. O sea, imagínense la tragedia. O sea, sí había personas que perdían la vida, había barcos enteros que se perdían de caer de pronto en una calma chicha. ¿Sí, Karen? ¿No también se dice calma chicha cuando, o sea, esa calma antes de la tormenta? También, claro, pues las tormentas ecuatoriales, la calma antes de la tormenta, sí, también, efectivamente. Pero aquí la puse un poquito como para como invocar esos momentos en donde estamos en un bache de inspiración, ¿no? Nos falta el viento y ahí estamos echados como estancados, ¿no? Me gustó también la imagen del barquito de estos que están dentro de la botella, porque hay veces que nuestro barquito se siente así, ¿verdad? Como atrapado, como limitado dentro de la botella y dices, bueno, ¿y dónde está el océano? ¿Y dónde está la expansión? ¿Y dónde está el espacio y el viento y la brisa, ¿no? Y ahí estamos ahí encerraditos, guardaditos y dices, ¡ay, cómo salgo de aquí, ¿no? Ahorita que estamos pasando por este periodo de la pandemia, que muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo pues, sin ver mucha gente, ¿no? Encerrados en nuestras casitas. Podría ser, ahorita me imaginé esto, Ajá. una calma chicha es cuando terminas un proceso, un ciclo,
Ajá, quedas quieta, así como, ¿y ahora ajá. para dónde, no? Sí, cuando terminas con algún proyecto Con algún grande, proyecto o algo que quedas, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? Y te sientes un poquito, ¿Cómo ajá, reiniciarlo? ¿Cómo volver a inspirarte a lo que exactamente. hiciste y así, ¿no? Cómo volverte a activar, ¿Cómo ¿verdad? volverte a Cuando, activar? cuando terminas un proyecto, cuando algo se va, ¿no? Y dices, ¿y ahora para dónde? Y entonces esos momentos de calma chicha pueden ser incómodos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, fíjense, la palabra inspiración viene del latín inspiratio o inspirare, que significa soplar en, soplar en. Por eso, de hecho, la palabra inspiración también se refiere a la inhalación, también se refiere a introducir aire en los pulmones, ¿no? Pero muchas veces se le ha dado también el significado al que nos estamos refiriendo, es como este de soplar en, es como insinuar algo en el corazón de alguien, ¿no? Me gustó mucho, imagínate que viniera una musa y te sopla en el corazón, ¿no? Es ese, y justamente decíamos, la inspiración se siente aquí, ¿no? Se siente como si algo se insinuara. Y me gusta también la palabra insinuar. Algo se insinúa en el corazón, como si viniera un soplido como de otra dimensión, ¿no? A veces así se experimenta. Podemos decir, es un estímulo, se percibe como un estímulo espontáneo o repentino, ¿verdad? De lucidez, ¿no? De energía. Favorece la creatividad, favorece también la concepción de ideas nuevas que muchas veces permiten emprender proyectos o encontrar soluciones a un problema. Entonces ese es el matiz de la inspiración. Y también, por supuesto, en el caso del artista, del creativo, digamos, es lo que lo impulsa a crear, a producir obras de arte, ya sea en el terreno de la pintura, como es tu caso, o en el terreno de la poesía, o en el terreno de la música, ¿no? Es aquello que nos inspira a la creatividad. Como decía la cita que tenía que ver con el estornudo, ¿no? O la cita de Dante Alighieri que habla de cómo el amor le dicta, ¿no? La inspiración no aparece por esfuerzo o voluntad. No puede uno, digamos, echarle muchas ganas para estar inspirado, ¿no? No tiene que ver con el esfuerzo. Y en ese sentido se diferencia de lo que consideramos como trabajo o entrenamiento, ¿no? A la vez, yo tengo la sensación de que sí se puede cultivar la inspiración, sí se puede entrenar, podríamos decir, sí podemos aprender a encenderla. Entonces, se diferencia del trabajo o del entrenamiento y en ese sentido se parece a la intuición. La intuición es, digamos, esa facultad que no tiene que ver con el raciocinio, que no tiene que ver con el análisis, con el esfuerzo, y que ahí está por debajo como una especie de sensibilidad distinta a la razón, ¿no? Bueno, vamos aquí. Fíjense, en la cultura helénica, en la Grecia antigua, la palabra inspiración se asocia claramente con la actividad creativa, ¿no? Y se habla de las musas. Seguramente todo el mundo ha oído hablar de las musas. Las musas son diosas, de hecho. Son hijas de Zeus y de Mnemósine. Y cada una de las musas protege a una ciencia o a un arte. Y las musas son estos personajes que llevan a los creadores a realizar sus distintas composiciones. Entonces podemos decir que la actividad de la musa es esta actividad de llegar e inspirar a los actores, a los autores o a los científicos, ¿no? A los creadores, ¿no? Tenemos un chorro de musas, tenemos 9 musas,
Aquí las tenemos a todas con Zeus, el padre de las 9 musas. Y fíjense, tenemos a Calíope, que es la musa de la poesía épica y la elocuencia. Me encanta que para ser elocuentes, para poder expresar verbalmente, aparentemente necesitamos esa inspiración que proviene de la musa Calíope, ¿no? Polimnia es la musa de la poesía sacra y de los cantos sagrados. Fíjense cómo los distintos tipos de poesía tienen distintas musas, ¿no? La poesía épica, la poesía sacra. Aquí tenemos a Talía, que es la musa de la poesía bucólica y también de la comedia. Después a Melpómene, que es la musa de la tragedia. Después tenemos a Clío, la musa de la epopeya. Erato, la musa de la canción amatoria. Terpsícore, la musa de la danza. Y Urania, la musa de la astronomía y de las ciencias. También las ciencias son actividades creativas. A veces a los artistas se les olvida que los científicos también son creadores, ¿verdad? Y también requieren de inspiración. Yo durante muchos años me dediqué a la biología, de hecho, y fui investigadora. Ay, me encanta hablar en pasado. Es que me acabo de jubilar, ustedes sabrán. Entonces pareciera, ¿verdad? Que fui apenas hace 6 meses, hace 3 meses, que me jubilé. Entonces, bueno, me consta que para la creación científica se necesita inspiración, se necesita que te venga así como el estímulo, como la idea de algún lugar para poderla poner en práctica y hacer investigación específicamente, ¿no? Entonces, la musa, puede decirse, es la inspiración personificada. Podemos decir, me vino a visitar Clío, ¿no? Es decir, tuve la inspiración de crear, ¿no? De escribir una epopeya, ¿no? Me vino a visitar Euterpe. De hecho, hay una escuela de música que así se llama, ¿verdad? Euterpe. Euterpe. Sí, efectivamente es la musa de la música. Bueno, entonces ahí tenemos a las musas, que es, digamos, una forma en la que la cultura griega y después, por supuesto, la clásica, la romana, identifican todo este proceso creativo asociado a la inspiración. Obviamente también tenemos el tema de la inspiración en la vida espiritual, no nada más en la creación artística. Por ejemplo, en teología, en toda la teología cristiana, la inspiración se refiere a obras y hechos humanos que están íntimamente conectados con Dios. Por ejemplo, se dice que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Biblia, de alguna manera fueron inspiradas por Dios, fueron dictadas, podríamos decir, por Dios, y se dice que fueron supervisadas por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue el editor. Obviamente, si hay faltas de ortografía o faltas de interpretación, también ahí está el error humano que puede entrar en juego, ¿no? Pero bueno, finalmente, Moksharati, parece que tenemos a alguien que está queriendo entrar a la sesión. Gracias. Finalmente, en la vida espiritual sería el equivalente, digamos, como de recibir un mensaje, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas, porque a veces se percibe como si recibieras un mensaje del más allá, si recibieras un mensaje, quién sabe de dónde. Puede aparecerse, por ejemplo, en sueños o en palabras insinuadas que de pronto se te aparecen, personas, imágenes. Se habla también en la inspiración espiritual, se habla de ángeles, ¿no? Entre comillas. Quién sabe qué serán los ángeles, ¿verdad? Pero aquí tenemos esta pintura de Rembrandt, en donde tenemos al evangelista Mateo siendo inspirado por un ángel. Qué bonito Rembrandt, ¿verdad? Qué pinturas, ¿no? Con estos claroscuros hermosos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos básicamente, sí, la imagen
de la inspiración llegando, en este caso inspiración espiritual, porque Mateo está pues, escribiendo la vida de Jesucristo, ni más ni menos, ¿no? Y las enseñanzas de Jesucristo. Entonces está siendo inspirado por una fuerza exterior, una fuerza más allá. Y luego también tenemos en la teología musulmana, tenemos la imagen del genio. ¿Se acuerdan del genio y la lámpara maravillosa? ¿No? Ese genio, ese tipo de genio, ¿no? Que puede estar asociado a objetos y que en el momento en el que tú posees el objeto, de acuerdo a la teología musulmana, el genio de ese objeto se convierte en tu esclavo y entonces te concede todos los deseos, ¿no? Entonces, ese genio, esos genios que en árabe parece que se dicen yin, son criaturas sobrenaturales en las que creen estas personas, son invisibles. A veces cumplen los deseos, pero otras veces son como pequeños demonios traviesos o maliciosos. Pueden ser mala onda también, ¿no? Los genios pueden ser mala onda, pero de alguna manera la actividad creativa puede estar asociada a estos genios. Y esto de que sean mala onda también se asocia con esto que decíamos, de que la inspiración puede estar asociada a momentos de enfermedad, a momentos de crisis, a momentos de locura, ¿no? Esta es la actividad creativa del genio, ¿no? Y a veces hablamos, cuando nosotros hablamos del genio, muchas veces hablamos del genio en ese sentido, ¿no? Ahorita que hablábamos del genio de Beethoven, el genio es la persona, Beethoven, ¿verdad? El genio es su capacidad creativa, y esta capacidad creativa que puede estar siendo, digamos, inspirada por estos seres míticos, ¿no? Que en este caso se asocian con el genio. Y fíjense, y otra enseñanza muy bonita, bueno, enseñanza o teoría, en este caso es una teoría, es la teoría del duende. No sé si ustedes han oído hablar del duende, de García Lorca. Bueno, ¿saben quién fue García Lorca? Este poeta español que vivió, podríamos decir, en la primera mitad del siglo, primera mitad del siglo XX, ¿no? Él estuvo muy asociado con los gitanos, como ustedes se acordarán, no sé si conocen una de sus obras de teatro muy bonitas que se llama Bodas de Sangre. Bodas de Sangre, que por cierto fue llevada a la pantalla por Carlos Aura en una película hermosísima, ¿no? Hermosísima. Y que tiene mucho que ver precisamente con la vida de los gitanos, con el baile flamenco, con el cante hondo, ¿no? Que son estas formas artísticas, folclóricas, populares de los gitanos, ¿no? García Lorca siempre estuvo como fascinado por los gitanos en ese sentido y hablaba de cómo de pronto podría haber una bailarina de flamenco o un cantor, ¿no? De cante hondo, que tenía duende, decía, tiene duende, ¿no? Este duende dio una conferencia en Buenos Aires, García Lorca, en el año de 1933, que así se llamó, ¿no? La teoría del duende, el juego y el duende, que es básicamente una teoría estética en donde él despliega sus ideas acerca del proceso de creación artística, ¿no? Habla, por ejemplo, de que el gran arte, las verdaderas obras de arte, dependen de un conocimiento cercano de la muerte. Y aquí está el duende. Esta capacidad creativa del duende es una capacidad terrible a la vez, ¿no? Está conectada con las experiencias también de turbulencia interna, ¿no? Y de sufrimiento, incluso cercanas a la muerte, en donde se reconoce ya las limitaciones del raciocinio. Ahí no llega la razón. Ahí no son, digamos, esferas de la experiencia humana a las que llega la razón. Ahí no llegan, ¿no? El duende para los andaluces alude a la interpretación subliminal, es decir, subliminal es lo que va más allá de la conciencia, ¿no? Lo que está, digamos, en la frontera de lo inconsciente, ¿no? Interpretación subliminal de fenómenos como el baile o el cante, que transportan al artista a una experiencia fuera del tiempo.
Y no sé si alguna vez ustedes han visto a una bailarina o un bailarín de flamenco, ¿no? Cómo entran en esta especie de trance, en esta especie de arrebatos, ¿no? Y que son verdaderamente fascinantes, ¿no? Te sacan una expresión de admiración, ¿no? En donde hay ahí una cosa como de una belleza muy profunda, muy salvaje, ¿no? Es una cosa muy particular. Y esto es con lo que García Lorca estaba fascinado, ¿no? Habla de la obra de arte inspirada por el duende, que nos comunica, dice, la esencia del mundo. Entonces, me gusta mucho pensar en esto del duende porque siento que alude precisamente a la inspiración, ¿no? A la inspiración como vista en esos términos. De hecho, el mismo García Lorca citaba a Goethe hablando sobre la música de Paganini. Paganini fue este violinista que parece que tenía una destreza impresionante para tocar el violín y que tocaba, digamos, cosas que eran casi como inhumanas en el sentido de que no había poder humano que pudiera explicar cómo podía tocar así Paganini. Se decía que tenía ¿El violinista del diablo? Sí, se le llama también el violinista del diablo porque se decía, corría por ahí el rumor popular de que tenía pacto con el diablo, ¿no? De que era como el diablo tocando, en el sentido de que, y ese diablo en el sentido del duende, el duende de García Lorca, ¿no? Como si hubiera por ahí una especie de poder misterioso que todo el mundo sentía, ¿verdad? Pero que era muy difícil de explicar, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta audiencia que está completamente embelesada, completamente atrapada por Paganini tocando el violín, ¿no? Y esa capacidad, digamos, que no es la cosa suavecita, dulcecita, ¿no? Como romantiquita, como melosa. No, estamos hablando ahí de una cosa terrible, de una cosa dramática, ¿no? Que atrapa por completo a la audiencia, ¿no? Entonces, ese es el duende de García Lorca. Como poseídos, ¿no? Como poseídos, exactamente. Se dice Por que... la pasión, una pasión ahí. Sí, por la pasión de lo terrible, no necesariamente es la belleza estética, sí hay por supuesto belleza, pero es un concepto de belleza más dramático que no necesariamente tiene que ver con lo que identificamos con lo estético, lo bonito, ¿no? Entonces va más allá de eso, ¿no? Y ahí está también el terreno de la inspiración en la vida humana, ¿no? En esa frontera con lo terrible, con lo dramático, ¿no? Entonces se dice que aquí tenemos unas bailadoras flamencas, ¿no? Ese encanto misterioso e inefable, esa especie de magnetismo, que se asocia, en este caso, con palabras sombrías. El duende se asocia con palabras sombrías como muerte, como oscuridad, negro, dolor, sangre, ¿no? Desgarro, lucha, ¿no? Son palabras o son, digamos, elementos que se asocian con esta forma de inspiración que es el duende. Y quería yo hablar del duende, porque la quiero conectar con un personaje budista muy interesante, que es la Dakini. Quería yo hablar de la Dakini. Mi amiga Sinha Devi, que venía a México con cierta frecuencia en los años 90, ella, me acuerdo que alguna vez nos dio una conferencia sobre la Dakini, este personaje budista, del budismo tántrico específicamente, y decía Sinha Devi por ahí que la Dakini es lo más parecido que podemos entender al duende. Es una forma de describir a la Dakini, es precisamente ese duende de García Lorca, ¿no? La palabra Dakini significa ser celestial o ser espacial. Lo podemos entender en masculino, se dice Daka, en femenino Dakini. Y puede decirse que la Dakini es una especie de compañera espiritual. Aquí tenemos una imagen de una Dakini, es una imagen tántrica. Fíjense, es de color rojo, generalmente lleva muy poquita ropa,
lleva alrededor de su cuello una guirnalda, una especie de gran collar. Pero ¿ya vieron de qué está hecha esta guirnalda? ¿De qué está hecha, Sharon? De calaveras, de cráneos humanos. Entonces es un ser que empieza a medio impresionar, ¿no? Cráneos humanos colgados del cuello. ¿Qué onda con eso, no? Trae aquí en su mano izquierda, trae un cráneo humano partido a la mitad y ese cráneo está lleno de sangre y la Dakini está bebiendo la sangre. Además, está danzando a la mitad del espacio, está pisoteando por ahí a este pobre personaje que es la ignorancia, el sufrimiento, ¿no? Y se dice que la Dakini es una compañera, o sea, también tiene ese elemento cálido de amistad que nos acompaña, está con nosotros, es un poquito como una especie de ángel guardián, pero un ángel guardián terrible a la vez, ¿no? Propicia la liberación de nuestras energías más profundas, de nuestras energías inconscientes también, ¿no? Entonces la Dakini y está envuelta también por este círculo de fuego. Entonces la Dakini puede asociarse también a la inspiración que de pronto puede irrumpir en nuestras vidas y hacerse presente a través de esta energía que se libera, ¿no? Aquí tenemos a este personaje que es Sarva Buddha Dakini, su nombre es Vajrayogini, que Sarva Buddha Dakini significa es la Dakini que es la esencia de todos los Budas. Aquí de nuevo la encontramos de color rojo, desnuda, bailando en el cielo, con su guirnalda de cráneos humanos. Tenemos aquí en su mano izquierda el cráneo con la sangre, el pelo suelto, ¿no? Danza desnuda en el espacio, simbolizando la ausencia de obstáculos o limitantes. Ahí podemos asociar a la Dakini justo con la inspiración ilimitada, que no tiene obstáculos, no tiene nada que la limite, ¿no? Su pelo suelto simboliza la libertad, las ataduras, libertad de las ataduras, estamos libres de las ataduras del apego, libres de la ignorancia, este pelo suelto, ¿no? Su color rojo simboliza la pasión de las emociones. Es un estado de participación emocional total, en donde todas nuestras emociones están involucradas. Y a veces así es como se siente la inspiración, ¿no? Todas las emociones están involucradas. La guirnalda de calaveras simboliza que la Dakini traspasa el ciclo de la vida y la muerte. Está más allá de vida y muerte, más allá incluso de las distinciones de la dualidad entre la iluminación y la no iluminación, la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, traspasa esa dualidad y está más allá de todo eso. Entonces la Dakini es un personaje muy importante. A veces se dice que las Dakini son Budas femeninos, son la personificación de la energía espiritual unificada. Entonces, por eso la estoy asociando también con el tema del duende y de la inspiración, porque es la unificación de las energías espirituales que entonces se pueden poner al servicio de proyectos, al servicio de la creación. También es una compañera espiritual. Se dice que la Dakini también es el refugio de la Sangha como la comunidad espiritual. Hay una enseñanza tántrica que habla de los refugios esotéricos. Los 3 refugios son Buda, Dharma y Sangha, ¿verdad? Que son los 3 refugios a los que constantemente hacemos referencia en el budismo, o las 3 joyas. Pero en el budismo tántrico se habla de que existen estos 3 refugios en su forma esotérica, en su forma, digamos, más misteriosa, con la que nos podemos relacionar de manera directa. El refugio del Buda, por ejemplo, es el Guru.
El refugio del Dharma es el Yidam o el protector, ¿no? Es una imagen búdica también. Y el refugio de la Sangha, de la comunidad espiritual, es la Dakini, porque es esa compañera espiritual que va contigo. Y también en términos de arquetipo, digamos, podemos referirnos a la Dakini como es la amante o incluso es la prostituta. Prostituta en el sentido de que las energías sexuales también están involucradas, ¿no? Se entrega apasionadamente a los brazos de su amante. Es un poquito la Dakini, y aquí tenemos distintas Dakinis, ¿no? Aquí tenemos también a Vajrayogini, hay Dakinis de color blanco, rojo. Aquí tenemos una Dakini de color azul y que si se fijan, su cabeza es como un toro. No es una cabeza humana, sino una cabeza en forma de un toro. Entonces tenemos, digo, ya sé que el tantra budista es un poquito difícil es difícil relacionarte con él, ¿no? Porque dices, uy, ¿qué simboliza todo esto? De pronto son imágenes que a nosotros como mexicanos de este lado de la barda, ¿no? Probablemente estas imágenes no nos comunican mucho o nos parecen algo así como un poquito remotas, ¿no? Porque las asociamos con una cultura que nos es muy lejana, ¿no? Pero bueno, pues un poquito tratando de acercarnos a lo que estas imágenes comunican y a lo que representan todas estas formas de asociar estas energías, digamos, inconscientes probablemente, que se asocian con la creación. Y por eso es que la creatividad o la inspiración surge aparentemente así como que sin control, ¿no? O sin que sepamos de dónde salió, porque viene como del inconsciente, finalmente viene de esas partes de nuestro ser a las que no tenemos acceso con la conciencia o con la razón, pero que ahí están, ¿verdad? Y con esas se asocia justamente el personaje de la Dakini, ¿no? Entonces, pues ahí está este personaje también asociado con la inspiración que encontramos en el budismo. En el budismo también podemos confundir o asociar a la inspiración con esto que llamamos fe. Fe. En el budismo se habla de la fe. La palabra para fe es shraddha, que se traduce a veces en español como fe, pero también se puede traducir como confianza, como convicción, como lealtad. Y nuestro maestro Sangharakshita habla de la fe en términos muy bonitos. Dice que la palabra fe viene de una raíz, la palabra shraddha, viene de una raíz que significa poner el corazón en. Es aquello en lo que pones el corazón, ¿no? Y aquí tenemos una descripción, una definición de shraddha, que dice, es cuando lo más noble y más elevado que hay en ti resuena con lo más noble y más elevado que hay en el universo, ¿no? Entonces esa capacidad de que tu corazón resuene con algo que está más allá, con algo más grande que tú. Esa es la fe y probablemente todos la hemos sentido y vemos cómo se parece, ¿verdad? Se parece mucho a la inspiración. Yo hay veces que cuando me siento desinspirada, cuando paso de pronto por un bache en mi vida espiritual, me siento como con falta de fe. Justamente siento que lo que me falta es fe. Y cuando se reactiva mi fe, cuando de pronto la hoguera de fe que hay en mi corazón se aviva, ahí es cuando me viene la inspiración. Y ahí es cuando me viene, digamos, esta capacidad incluso de contagiar inspiración. Porque la inspiración se contagia, ¿o no? Cuando tú ves una persona que está inspirada, que está prendida, ¿no? Simplemente el contacto con esa persona te inspira a ti, te contagia, ¿no? Entonces, eso se parece a la fe en el budismo. Y bueno, fíjense que se me ocurrió este circulito muy bonito que dice, ¿dónde se presenta la inspiración? Porque la experiencia humana, muchas veces podemos decir que cuando estamos en nuestra zona de confort, ahí estamos como medio apoltronados, ¿no? Echados, como que, qué a gusto, ¿no? Aunque quiero poner la palabra confort entre comillas, porque no necesariamente la zona de confort en su mero centro
es muy cómoda, ¿eh? A veces se siente casi como aburrida, como que nada está pasando. Es confort en el sentido de que no hay retos, ¿no? No se siente difícil en cierta manera, ¿no? Saliéndonos de nuestra zona de confort, justo afuerita, ahí está la zona del crecimiento. Ahí está la zona de la producción, de la creación, ¿no? Afuerita de la zona de confort. Ahí no se siente cómodo. No se siente cómodo, pero se siente activo, se siente creativo, se siente que algo está pasando, ¿no? Y cuando nos alejamos mucho de la zona de confort, empezamos a entrar a toda un área que definitivamente ya no es muy creativa o ya se siente dolorosa. Ya se siente como que, oigan, ya párenme, ¿no? Ya en la zona en donde nos vamos acercando al punto de la ruptura. Sí, efectivamente, cuando hay mucha incomodidad, cuando hay mucho estrés, cuando hay mucho dolor, nos rompemos, ¿no? Y ahí viene la crisis profunda, ahí puede venir la depresión profunda, puede venir el breakdown, ¿no? Lo que se conoce como breakdown en la psicología. ¿De qué otra manera se le llama a eso, Pablo? ¿Cómo? Burnout. Burnout es más bien como que te quemas por exceso de trabajo, ¿no? Pero esa ruptura más como psicológica, más. ¿De qué otra manera le llamarías a un breakdown? Tocar fondo, muy buena, sí. Quiebre. Bueno, quiebre también puede ser el pasito tum tum, el quiebre de la cadera, ¿no? Una quebradita. La noche oscura del alma. La noche oscura del alma, esa es la depresión, ¿verdad, Karen? Sí, gracias. Muy bien. Pues ahí tenemos, ¿no? Este momento de la ruptura. Bueno, en toda esa área, ¿dónde ocurre la inspiración? Y se me ocurría que la inspiración realmente puede ocurrir más o menos en esta área. Puede ocurrir dentro de la zona de confort, ¿no? Puede ocurrir en la zona de crecimiento y puede ocurrir también en la parte extrema, en donde ya empieza a sentirse que ya no más, por favor, ¿no? Ahí estaba yo mencionando esta frase de cuando todo se derrumba. Cuando todo se derrumba, exactamente. Cuando todo se derrumba es justo aquí, ¿no? En donde todavía hay poder de creatividad, ¿no? Antes de que te rompas, porque sí, cuando te rompes ya no, ¿verdad? Ya está demasiado lejos, ¿no? Ya es cosa de psiquiatra, ¿no? Pero podemos decir, fíjense que se me ocurrió que los distintos personajes de la inspiración ocurren en diferentes puntos. Fíjense, dentro de la zona de confort, pero no en el mero centro, ¿no? Sino cerquita de la frontera, ahí es donde aparece la musa o el ángel. Ahí hay una experiencia casi extática, podríamos decir, ¿no? Muy bella, muy hermosa, de sentirnos que verdaderamente nos está llegando el soplo del cielo, ¿no? Esa forma de inspiración aparece ahí. Luego el genio, por ejemplo, como el de Beethoven, ¿no? Hijo, aparece en la zona de crecimiento, en la zona de mucha creatividad, pero que todavía de alguna manera es un reto, ya está fuera de la zona de confort, pero todavía es manejable, podríamos decir. El duende aparece todavía más allá. Este duende, entre comillas, ya está incluso fuera de la zona de crecimiento, ya está en la zona del azote, en la zona cercana a la locura, en la zona de la muerte, pero todavía hay posibilidad de inspiración en esos puntos, ¿no? Entonces, estas distintas formas de inspiración, me gustó pensar aquí estaba yo divirtiéndome con estas ideas, pensar en estos distintos personajes asociados a la inspiración, en distintos áreas de nuestra comodidad o no comodidad en la vida humana, ¿no? La Dakini como personaje budista, yo creo que puede estar presente desde la experiencia extática de la belleza y del éxtasis, ¿no? De la inspiración bella, digamos, hasta las inspiraciones más terribles asociadas al duende. En todo este rango de experiencia podemos encontrar a la Dakini.
Y luego podemos encontrar también los puntos en donde ya no hay inspiración, ¿no? Fíjense en los puntos de estancamiento en donde los encontramos, o muy cerquita del centro de la zona de confort, en donde verdaderamente ahí hay una sensación de apoltronamiento, aburrido, falta de energía, ¿no? Por eso digo que el confort es con comillas, ¿verdad? Porque no necesariamente es muy cómodo, ¿no? La zona de confort, cuando estamos muy en el centro, llega un momento en el que no es creativa, no es útil, no es agradable, no es prendida, ¿no? Es una vida muy apagada, ¿no? O cuando de plano estamos en la mera frontera de la ruptura, ¿no? Ahí en la mera frontera de la ruptura tampoco hay inspiración, tampoco hay estancamiento. Ahí, digamos, no encontramos ese soplo divino de la inspiración creativa, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen me gusta porque ¿cómo podemos mantenernos en esta esfera de la creatividad? Que es un poquito la pregunta de la conferencia, ¿verdad? ¿Cómo mantener la creatividad? ¿Cómo mantener la inspiración? Pues primero que nada, ¿verdad? Saliéndonos de la zona de confort, empújale, muévete tantito, a donde no te es tan cómodo, ¿no? A donde puede empezar a sentirse la frontera de la inspiración, ¿no? Ahora, cuando nos encontramos en momentos tan intensos y que yo creo que hemos estado pasando, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? No me cabe duda que hay mucha gente que ha estado ahí en la rayita de la ruptura, ¿no? Yo la verdad me siento increíblemente afortunada porque he vivido la pandemia. Imagínense en esta hermosa casa, que es el Centro Budista de Cuernavaca, rodeada de 2 o 3 personas, poquitos, pero personas, bueno, como Moksharati, como Kemarati, como Nagapriya, como Sabine, ¿no? Con quienes tengo una conexión súper entrañable, significativa, ¿no? Diálogos muy hermosos, comunicación muy profunda. Entonces, para nada me he sentido aislada, ¿no? Para nada me he sentido que he tenido que batallar tanto. Bueno, no cabe duda que sí, un poquito sí he tenido que batallar, pero en comparación con otras personas que yo he visto a mi alrededor que verdaderamente están viviendo en un infierno, ¿no? Algunas personas, digo, yo pienso en mis vecinos, ahí en la Ciudad de México tengo unos vecinos que viven en el piso de arriba, un matrimonio con 2 hijitas chiquitas, que creo que tienen como 4 y 5 años, hijo, en un departamento de 60 metros cuadrados, ¿no? Ahí encerrados, con las clases de los niños, ¿no? Y con el ir y venir, mucha gente que ha perdido sus trabajos, mucha gente que ha estado enferma, mucha gente que ha muerto, que ha tenido que estar atendiendo a otros, bueno, algunos de ustedes que acaban de pasar por enfermedad, ¿no? Entonces, sí, para algunas personas no cabe duda que la pandemia ha significado estar ahí en la frontera del quiebre, ¿no? Ahí en la frontera del quiebre, sin duda. Entonces, ahí estamos pasando por periodos de falta de inspiración, de falta de motivación, de una sensación de una crisis que no se termina, ¿no? ¿Cómo lidiar con estas situaciones para mantenernos inspirados, para mantenernos positivos, para mantener la chispa de la vida encendida, para mantener la creatividad, ¿verdad? Para mantenernos andando, las velas de nuestro barco moviéndose? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa cuando perdemos la inspiración y nos encontramos en el bache, ¿no? Pues primero yo creo que lo que es importante reconocer es que la inspiración es un fenómeno condicionado. Sí depende de condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones desinflan e inflan a la inspiración? Aunque a veces pareciera que viene súbitamente, como un estornudo, como decía por ahí una de nuestras citas, ¿no? La realidad es que sí depende de condiciones. Y hay que aprender a encontrar esas condiciones. No viene por arte de magia, pues, ¿no? Sí podemos aprender a identificar qué condiciones la animan. Entonces, cuando tenemos demasiada comodidad, ahí, digamos, no hay retos, no hay novedades, no hay cosas interesantes. Hay más bien como un aburrimiento, una falta de creatividad. O como veíamos, cuando hay demasiada incomodidad. Ahí encontramos ansiedad, estrés,
sufrimiento, enfermedad, cansancio, ahí tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces, para mantenerte inspirado, lo importante es detectar y cambiar esas condiciones. Cambiar las condiciones que te están haciendo quedarte muy en el centro o muy en el extremo de ese mandala que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué condiciones podemos cambiar? Pues aquí es donde vienen un poquito más los consejos prácticos y uno de ellos ya se lo conocen, meditar. Yo no sé a ustedes, pero a mí meditar efectivamente me mantiene inspirada. Claro, cuando estás en un bache de inspiración, tus mismas meditaciones, ay, no, son un reto, ¿no? Se convierten en una chamba que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, cuando logramos conectar con meditaciones creativas, productivas, energéticas, la misma meditación puede ser una fuente de inspiración muy hermosa, ¿no? Es una forma de practicar estar en el momento presente, como hicimos ahorita con la meditación de hace rato, ¿no? Practicar estar en armonía con el cuerpo y la mente. De alguna manera, esta integración que se da con la meditación puede ser una fuente de energía para la inspiración muy importante. Y cultivar estados mentales positivos, estados mentales de amor y bondad, estados mentales de tranquilidad, de claridad. Estamos activamente trabajando con nuestra mente para poner condiciones que nos ayudan a una mayor inspiración y a una mayor energía, incluso fe, creatividad. Otra cosa que puede ser bien importante es, fíjense, leer, reflexionar, tocar algún instrumento musical, aquellos que tienen la posibilidad, hacer algo que te guste, hacer cosas que te gusten, ¿no? Mantener, digamos, activa también el goce de la vida, ¿no? Hace poquito hablaba yo con mi amiga Niana Dakini y justamente estaba yo hablando de momentos en donde paso por esta sensación. Y me dice, Sadayoti, conéctate con el disfrute. Haz cosas que te gusten, toca tu guitarra, canta a Mercedes Sosa, que tanto te gusta, ¿no? Canta la samba de la esperanza, ¿no? Y sí, hay veces que hago eso porque me gusta cantar, ¿no? Y simplemente pasar un ratito cantando. ¿Cómo te conecta, ¿Cómo te conecta de verdad con un sentido de disfrute, ¿no? Entonces, y por supuesto que leer y reflexionar es también mantener activo el intelecto, les diré, eso también es bien importante, es muy estimulante, ¿no? Leer, ya sea novela, cuento, poesía, o por supuesto también leer cosas más formativas en el sentido activo, ¿no? Mantener la mente activa y estimulada, en contacto con ideas, con un sentido de creatividad, proporcionarte disfrute. Esas son cosas que cuando te sientas en un bache de inspiración, date un espacio para hacer esto, una vez al día, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Haz algo que te conecte con la inspiración activamente. Otra cosa que es importante para la inspiración es, por supuesto, descansar. Mantener el cuerpo bien descansadito, dormir tus 8 horas al día, ¿no? No drenarte de energía en el trabajo, por ejemplo, sino darte tus espacios de descanso. Asegurarte que el cuerpo y la mente están descansados. Y también desconectarse de vez en cuando. Desconectarse de vez en cuando de estar haciendo ese esfuerzo, ¿no? Ese es cuando alguno de ustedes que se dedique a labores creativas, por ejemplo, cuando estás intentando con demasiado ahínco, cuando estás metiéndole demasiada galleta, llega un momento en el que no es útil. Entonces, desconéctate por momentitos de ese esfuerzo y solita, muchas veces solita viene la inspiración y el estímulo sin que hagamos demasiado esfuerzo. Cuidar el entorno. Cuida de estar en un espacio de belleza, de amabilidad, de armonía. Sí importa de qué nos rodeamos, ¿no? De qué nos rodeamos, por ejemplo, simplemente poner flores en tu cuarto, rodearte de belleza de una u otra manera, estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Es bien importante la belleza. Me acuerdo una vez en mi retiro de ordenación, alguien comentaba, ¿no? Cómo a veces el contacto con lo feo
Cuando estamos en contacto con lo feo, pues hay veces que es inevitable, ¿verdad? Pero cuando es demasiado intenso ese contacto con lo que es feo, estéticamente hablando, ¿no? De verdad nos desestimula y nos hace sentirnos muy perdidos. Entonces, conéctate con lo bello. Por supuesto, ni hace falta elaborarlo, ¿verdad? Hacer un poquito de ejercicio, mover la energía física, mantener el cuerpo en buenas condiciones es importante para mantenerse inspirado, ¿no? Cuando pasas 10 horas al día delante de la computadora, así tensa, no hay manera de que uno se inspire, ¿no? Entonces necesita uno poderle dar al cuerpo también un poquito de bailar. Es una buena manera de hacer ejercicio y a la vez conectar con disfrute, ¿no? Y que puede efectivamente activar tu inspiración. Mantener a la vista nuestros ideales y metas. Fíjense, ese probablemente es el más importante. Recordar hacia dónde vamos en un sentido más amplio y más profundo. Hay veces que el quehacer cotidiano, ¿no? A veces aquí nos levantamos en el centro budista y hay que estar lidiando mucho, pues, moksharati y kemarati, ¿no? Con las cuentas y con los contadores y con la publicidad y con los detalles y con la limpieza y con que ya llegaron los jardineros y que ahora hay que hacer esto y que ahora que hay que hacer aquello, ¿no? Las cosas prácticas que nos comen de todos los días. Híjole, cuando estás metido en esos pequeños quehaceres, puede uno perder motivación, ¿no? Pero si te acuerdas, bueno, pero ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿De qué se trata todo esto? Ah, mira, pues estamos aquí para compartir el Dharma con el mundo. Si yo me acuerdo de esa motivación, no hay manera de que me desinspire, ¿no? Si yo me acuerdo de para qué estoy haciendo esto, de qué se trataba todo esto, ¿no? Y me acuerdo de esa motivación profunda y de esa aspiración incluso. Automáticamente conectas con la inspiración, ¿no? Entonces, tus metas y tus ideales más profundos, manténlos a la vista. Ponlos ahí en el centro de tu mandala, que no se te olviden. Y también, bien importante, ponerse al servicio de otros, ¿no? Usar la ventana y no el espejo, como decía por ahí una de nuestras referencias. Salte de ti y ve por otros. Haz servicio, ¿no? Ayuda a otros. Si realmente logras conectarte con ese espíritu, que es finalmente el espíritu del bodhisattva en el budismo, ¿no? El espíritu de ofrecer tus manos, ofrecer tu vida al servicio de otros para ayudar a que otros se iluminen, ¿no? Estamos practicando el Dharma, estamos practicando el camino espiritual para iluminarnos nosotros, pero sobre todo para ayudar a otros a que se iluminen, para poner ahí nuestra energía al servicio de otros. Y si logras realmente conectarte con el servicio, con el espíritu del bodhisattva, no te va a faltar energía, no te va a faltar inspiración. Ahí está todo. Ahí está actividad creativa, espontánea del bodhisattva. Y fíjense que pensando en este mandala que veíamos de la zona de confort y la zona de crecimiento y la zona del dolor, el bodhisattva está bastante cerquita de la zona del dolor. El bodhisattva está mirando el dolor del mundo. Lo que prende al bodhisattva es esa conciencia del dolor de otros. Es esa mirada, como en el caso del bodhisattva Avalokiteshvara. Avalokiteshvara es el bodhisattva de la compasión y su nombre significa el Señor que mira hacia abajo. Esa es precisamente esa mirada hacia todos los seres que están sufriendo, hacia todos los seres que se encuentran en un estado de insatisfacción y de sufrimiento profundo incluso, y de dolor y de aflicción. Avalokiteshvara ve ese dolor, el bodhicitta, que es esa voluntad, podríamos decir, esa energía que alimenta al bodhisattva. A veces se le describe como una herida, ¿no? El bodhicitta es esa herida que hay, esa sensibilidad profunda que hay en todos nosotros, que es
el darnos chance de la compasión, el darnos chance a experimentar el dolor de otros, a darnos cuenta del dolor de otros y a partir de ahí activar nuestro deseo de trabajar por la iluminación de todos los seres. Y es un deseo incontrolable, es una inspiración imparable, podríamos decir, que hay ahí en ese bodhicitta. Entonces, ponerse al servicio de otros, así tan inocente como se ve ahí en la pantalla, estamos hablando de la energía del bodhisattva. Estamos hablando del bodhicitta, que es algo muy grande, y que si logras conectar con eso, no hay pierde. Estarás inspirado, estarás inspirada sin fin. Y también se asocia con la energía del bodhisattva el agradecimiento. Se dice por ahí, he encontrado en estas pequeñas consejos de autoayuda, ¿no? Agradece por lo menos una vez al día. Una vez al día, cuando te vayas a levantar o cuando te vayas a acostar, simplemente siéntate 2 minutitos y da gracias. Da gracias. Reconoce todas las condiciones propicias que hay en tu vida. Y si logras conectar con esa energía del agradecimiento, con esa energía de reconocer todas las bendiciones, y bueno, simplemente la bendición de estar vivos, la bendición de contar con amigos, la bendición de tener el Dharma en tu vida, ¿no? ¿De dónde vino, verdad? Imagínate qué bendición, qué fortuna que tenemos esta preciosa vida humana, esta oportunidad incalculable para iluminarnos, ¿no? ¡Wow! ¿No? Si podemos conectar con eso, un segundito al día, te cambia tu día, verdaderamente te cambia tu día. Entonces, bueno, pues ahí están algunos consejos, algunas herramientas para mantenernos inspirados. Y ya para terminar, ¡uy, qué barbaridad! Ya me pasé de la hora, pero muchísimo. El Bodhisattva Avalokiteshvara. Ese es Avalokiteshvara. Ese es el Señor que mira hacia abajo. Fíjense cómo tiene en sus manos una joya. Esta joyita se llama Chintamani. Es la joya que cumple todos los deseos. Y es precisamente un símbolo del bodhicitta, un símbolo de esa voluntad hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, bueno, pues ahí dejo nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Un aplauso.